concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque tú nos dejas claro cuál es el propósito por el cual viniste a este mundo. No para ser servido, sino para servir. Y también para entregar tu vida, para rescatar la nuestra. Señor, por favor, te pedimos que al meditar en tu palabra, que nos des discernimiento y también sabiduría para examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Por favor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que sea nuestro maestro. Y Señor, por favor, habla a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por su causa. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde, o noche ya, sí, está oscuro, así que ya es noche, es la grandeza según Cristo. Y el pasaje, bueno, creo que es lo que trata. Y cuando estaba leyendo este pasaje y meditaba en él, lo que veo aquí es algo que cualquiera de nosotros creo que haríamos, que es como padres, querer situar lo mejor que podamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Quién quiere que su hijo ocupe el puesto de barrendero? ¿Alguien que levante la mano? Nadie, ¿verdad? ¿Quién quiere que su hijo sea el jefe de la empresa? ¿Quién quiere que su hijo sea el empresario? ¿Quién quiere que su hijo ocupe los mejores lugares, o su hija? Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿o no? Y aquí lo que nos encontramos es eso lo que está pasando. Estos hombres que son los discípulos, Jacobo y Juan, quieren lo mejor para ellos. Y si leemos el pasaje paralelo que se encuentra en Mateo, nos damos cuenta de que ellos no fueron solos, ¿verdad? Cuando fueron a hacer esta petición al Señor Jesús, en realidad iba la mamá con ellos, y de hecho es ella la que va y habla. ¿Por qué? Bueno, ahora veremos algunas de las razones, tal vez sea ese el por qué, pero quiero partir desde el punto de vista de que estos hombres están haciendo lo que cualquiera de nosotros haríamos, que ellos lo que querían era el mejor puesto, y eso es lo que tú y yo buscamos. Y la pregunta es, ¿está mal o está bien el querer los mejores lugares, el querer los mejores puestos? ¿Está bien o está mal? Bueno, ahora vamos. El primer punto que nos encontramos aquí es que en los versículos 35 y 37, Jacob, y son sencillitas no me gusta un poco destacar lo que dice en el versículo, no es necesariamente que yo esté haciendo aquí una propuesta en cada punto que hago, lo que estoy haciendo es un poco destacar lo que dice el texto, ¿no? Primero lo que encontramos es que Jacobo y Juan piden los principales lugares, ¿para quién? Para los otros 10, claro, ¿no? Para sí mismos, lo que haríamos tú y yo. Así que dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron,
concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La forma en que ellos se acercan al Señor Jesús es un poco sospechosa, ¿no? Yo me pregunto, ya ven que ellos se le acercan. ¿Cuántos se le acercan? No lo sé. Pero normalmente cuando yo me acerco a una persona, suele ser es porque no quiero hablarle en voz alta, ¿verdad? Quiero hablarle cerca, en voz baja. Y si encima hay allí otros que podrían querer lo que yo quiero, ¿cómo le voy a hablar? En voz bajita, ¿verdad? Que no se enteren, que no sepan los demás, no sea que se me adelanten o que vengan a decirle que no, que yo no me lo merezco. Entonces ellos se acercan al Señor Jesucristo y de alguna manera, con una forma muy infantil, quieren obligar al Señor Jesucristo a que les conceda algo sin antes ellos pedirlo. ¿Sí ven la forma en que piden? Fíjense cómo le dicen. Se le acercaron y le dicen: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Eso es un poco como cuando un niño viene y te dice: tú a mí nunca me compras nada. Dices: ¿cómo que no? Dice: yo te quería pedir algo, pero como nunca me compras nada, no te lo pido. Y tú dices: pídemelo, pero si te lo pido no me lo vas a querer dar. Y entonces ya está ahí preparando el terreno, asegurándose, diciendo: sí, cuando yo le diga, quiero que me diga que sí. O si no, a veces llegan los niños y dicen: si te pido algo, me lo tienes que dar. Y tú dices: bueno, ¿de qué se trata? Así es como vienen ellos. Llegan y se acercan al Señor Jesús y le dicen: mira, queremos pedirte algo, pero antes de pedírtelo, quiero que me digas que sí. Es una forma infantil de pedir las cosas, ¿no? Es una forma inmadura. Pero también, por otro lado, también veo que hay en la Biblia casos de hombres que ofrecen promesas, que hacen promesas o que ofrecen cosas de forma infantil también. Recuerdan, por ejemplo, a Herodes. Cuando la hija de Herodías viene y baila delante de él, él le hace una oferta y le dice: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar aunque sea la mitad de mi reino. ¿Creen que esa sea una forma sabia de decirle a la gente? Oye, a decirle a alguien. Ahí Herodes creía que porque era una chica bastante guapa que le iba a pedir algo bueno y que iba a ser moderada. ¿Y qué es lo que le pidió? La cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y ahí él ofreció dar algo de una forma infantil. Y miren, no se crean que porque alguien tenga un puesto importante o porque esté en los gobiernos o porque sea un director de cualquier cosa que no comete también estos fallos. Cualquiera de nosotros puede cometer estos fallos, ¿no? Entonces vemos eso también, ahora que estamos estudiando ahí con los niños en la escuela, el libro de Esther, también vemos al rey Asuero. El rey Asuero también, cuando está con Esther, y Esther es una mujer, una chica muy guapa, y también le dice: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te concedo. En este caso ella le pide que le perdone la vida a toda su gente. Ella hace una buena petición. Pero ahí tenemos otra vez a un hombre ofreciendo ayuda de una forma infantil, de una forma inmadura. En este caso ellos piden de forma inmadura. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse de que el Señor Jesucristo les conceda lo que ellos desean. Ahora la pregunta es: nosotros cuando nos acercamos a Dios, ¿cómo nos acercamos a Él? ¿Nos acercamos de forma madura o de forma inmadura para hacerle nuestras peticiones? Creo que muchas veces nos acercamos de forma inmadura. ¿Por qué? Porque a veces creemos que a Dios lo podemos obligar a hacer lo que Él quiera, lo que nosotros queremos, perdón. A veces queremos que Dios haga lo que nosotros le pedimos y que no importa cómo nos comportemos, que no importa nuestro estilo de vida, que podemos vivir de una forma desordenada, de una forma con excesos, y que luego nos podemos acercar a Dios tan tranquilos y pedir lo que queramos y que Él nos lo tiene que dar. Y si no nos lo da, hacemos como los niños, una pataleta, una rabieta. Yo ya no,
creo en Dios. ¿Por qué? Porque no me concede lo que yo le pido. Pero no te has puesto a examinar que estás viviendo, quieres vivir de una forma infantil, y cuando digo infantil no significa que como los niños, porque los niños a veces son más sabios que nosotros y más maduros que nosotros. Bueno, los que están aquí no. No, sí, también, a veces toman decisiones que son más sabias que las de los adultos. Pero cuando me refiero a esa forma inmadura que tenemos de proceder y queremos como de alguna manera torcerle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Y aquí ellos es lo que quieren hacer, torcerle el brazo al Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo les dice, bueno, a ver, antes de que yo les diga sí o no, el versículo 36 les dice, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Es algo normal, algo sencillo, no requiere tanta profundidad, pero que sí requiere, cuando requiere escuchar, requiere entender y requiere uno evaluar. Cuando alguien te pide algo, lo normal es que evalúes si estás en condiciones de darlo, si es pertinente darlo, si eso es lo correcto o si no es lo correcto. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos es el no saber decir sí o el no saber decir no. A nuestros hijos muchas veces les decimos sí, sin ton ni son, y los guiamos mal. Y a veces les decimos no, sin un razonamiento, y lo que hacemos es enfadarlos, y con razón, ¿verdad? Lo que hacemos es provocarlos a ira. O por lo menos lo que logramos en ellos es que digan, es que mi padre o mi madre no razonan. Porque los hijos también piensan eso. Por eso llegan a decir, mis padres no me entienden. Sé que me quieren, pero no me entienden. Porque cuando les pido algo, me dicen sí o no, sin razonar, sin decir el por qué, sin entenderme por qué se los estoy pidiendo. Y aquí el Señor Jesucristo sí está buscando entenderlos. Y eso es importante, aunque los discípulos vienen ahí de forma egoísta a pedir, y de hecho, y de forma infantil, el Señor Jesucristo sí tiene para la madurez para un poco situarlos, ¿no? Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, aprender a situarnos primero nosotros y también poder situar a los que están a nuestro alrededor. En este caso, si tenemos la responsabilidad de nuestros hijos, pues situarlos a ellos, ¿no? Entonces, aquí el Señor Jesucristo pues les dice, bueno, ¿qué quieres que haga? Y ellos ahora sí, se ven obligados a decir, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, recordemos que aquí ellos no están solos. De hecho, aquí nada más Marcos nos está relatando la petición. Pero Marcos, pero Mateo nos especifica que en realidad quien está hablando, quien está siendo la portavoz es la mamá. Ahora, la mamá, hay algunas opiniones distintas, ¿no? La mamá sabemos que era una mujer fiel, que era una mujer que estuvo en la cruz del Señor Jesús. Ahí estuvo al pie de la cruz. ¿Quién era ella? No lo sabemos con exactitud, pero parece ser que ella era hermana de la madre del Señor Jesús, es decir, hermana de la Virgen María. Entonces podría ser que ella hubiese sido la tía del Señor Jesús. Ok, pudiera ser, no después no llegan diciendo que yo lo dije, podría ser. Pero lo que sí sabemos es que era una mujer muy cercana al Señor Jesucristo. Y creo que por ser tan cercana, ella se sentía con la confianza de poder ir a Él y abogar por sus hijos. Ahora, los hijos cómo eran no lo sabemos. Querían ocupar sitios en el liderazgo. Ahora, espíritu de líderes no tienen muchos. Porque si tú mandas a tu mamá a que te represente para que ella pida un puesto para ti, como que la iniciativa ahí es un poquito débil, ¿no? Como que el valor para tú enfrentar las dificultades, como que parece que deja mucho que desear. Pero bueno, en todo caso, no sé, es esa cercanía que a ella le lleva a interceder por sus hijos,
No sabemos qué más, si les dijo algo más, tal vez les dijo, no, es que mira, ellos son mis hijos, los conozco desde pequeños, siempre han sido obedientes, son muy responsables, son muy buenos muchachos. ¿Qué no puede decir una mamá de sus hijos? A no ser que sea como yo, va a decir solo cosas buenas. También digo cosas buenas de mis hijos, no se crean. Entonces ahí tenemos esa situación, que tal vez es por la familiaridad, tal vez es por la cercanía, no sabemos por qué, pero sí vemos que ella tiene esa confianza de acercarse a él. ¿Y qué motivaba a los discípulos a ir a pedirle al Señor Jesucristo que le diera estos mejores asientos? Vemos aquí en el versículo 38 que Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Él les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y si vemos la primera porción, ¿no? El Señor Jesús les dice, no sabéis lo que pedís. Mi pregunta es, ¿ellos sabían lo que pedían o no? Bueno, tenían una idea. Porque, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 19, versículo 28, hay una conversación donde el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y les dice de que cualquiera que viene a Él, que no se va a quedar sin recompensa. Entonces ahí Pedro le dice, Señor, nosotros dejamos a toda nuestra familia, a nosotros ¿qué nos va a dar? Y ahí les dice, que el Señor Jesús les dice que se sentarán en 12 tronos y que juzgarán a las 12 tribus de Israel. Entonces parece ser que ellos sí tienen una idea de lo que están pidiendo. Pero por otro lado también vemos que Santiago nos dice que cuando nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, dice. Entonces tal vez ellos tienen una idea de qué es lo que quieren. Si ya se les prometieron 12 tronos o 12 asientos, ellos no se conforman con ser uno de los 12. Ellos quieren los principales, los más importantes, ¿no? Ahora hay muchas cosas que están en el fondo, se las voy a traer. Recuerden aquí que el Señor Jesucristo acaba de decirles por lo que Él va a pasar, ¿no? ¿Por qué va a pasar el Señor Jesucristo? El Hijo del Hombre va a ser ¿qué? Va a ser entregado. Va a ser entregado primero a los sumos sacerdotes, a los escribas, va a ser entregado a los gentiles, va a ser sentenciado a muerte. Es más, luego dice que va a ser azotado, que va a ser injuriado, que va a ser asesinado, dice. Pero al tercer día va a resucitar. El Señor Jesucristo no es la primera vez que les anuncia lo que les va a pasar. Es la tercera vez que lo dice. Porque, por ejemplo, y nada más por decírselos, en Marcos, capítulo 8, versículos del 31 al 38, Él les dice estas mismas palabras que les dijo aquí en los versículos 32 al 34, se los dice allí. ¿Y saben cuál fue la respuesta de los discípulos, o por lo menos la respuesta de Pedro? Es cuando Pedro lo toma aparte y le dice, oye, esto no te puede pasar contigo. Y es cuando el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la vista en las cosas de arriba, sino que pones tu vista en las cosas de los hombres. Esa es la primera vez que el Señor Jesucristo les anuncia lo que le va a suceder y la forma en que reacciona Pedro y sus discípulos y los demás discípulos. Luego en la segunda ocasión, está en Marcos 9 del 30 al 37, y allí después de que Él les dice lo que le va a suceder, ¿qué creen que hacen los discípulos? Empiezan a discutir quién va a ser el mayor de ellos en el reino de los cielos. O sea que entre ellos las conversaciones son, bueno, ¿y aquí quién se va a llevar el mejor puesto? Andan ahí como que hay una competencia. No sé si han visto, hay algunos lugares
donde hay un grupo selecto o hay estudiantes, por ejemplo, a veces en algunas universidades donde para puestos de trabajo, donde hay tanta competitividad, donde se compite tanto entre unos y otros, toda la gente va a conseguir lo máximo para sí mismo y no les importa si pisan al que está al lado, no les importa lo que hagan con los demás, ellos quieren el puesto. Y aquí los discípulos, aquellos que andan día con día con el Señor Jesucristo, que ven el ejemplo del Señor Jesucristo todos los días, ese ejemplo de servicio, ese ejemplo de entrega, ese ejemplo de hacerse el menor, de hacerse como niño, aún viendo eso, ellos lo que hacen, no delante del Señor Jesús, pero a sus espaldas, dicen, ¿y quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el más grande? ¿A quién le va a tocar el mejor puesto? Parece ser que aunque están con Cristo, no han aprendido del carácter de Cristo. Y eso es lo que nos suele pasar a nosotros, que aunque estemos con Cristo, no aprendemos del carácter de Cristo. Ahora bien, eso es lo que está aquí en el fondo. Hay esa competencia de que uno de ellos quiere ser el primero, o dos de ellos. En este caso son dos hermanos, que si realmente si eran primos del Señor Jesús, dicen, oye, ¿quién más que nosotros? El ser familiares de algo tiene que servir. O el que nuestra madre haya estado ahí, haya sido de las mujeres fieles, que era comadre con la Virgen María. Donde aparece la Virgen María, aparece ella. De algo tiene que servir todo esto, ¿no? En México, ¿cómo se dice? Tengo enchufe, eso es en España, en México tengo palanca. Así escuchaba hace unos días que me decía una hermana, que su hermana decía, no, yo estoy palanca ahí. Cuidado, no vaya a ser de esas palancas venenosas, porque a veces estamos así. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que los discípulos, aunque están viviendo todos los días con el Señor Jesucristo, no han captado su mensaje, no han captado su propósito. Y si lo han captado, no han sido transformados. Ahora bien, seguimos adelante. Ya Jesús les dice, no saben ustedes lo que piden. Ellos creen que sí. Y antes, o más bien, el Señor Jesucristo ahora les va a explicar dos cosas. Una, que lo que les puede asegurar a ellos es el sufrimiento, y lo que no les puede dar es lo que ellos piden. ¿Por qué? Porque no le corresponde a Él darlo. Esas son dos cosas que les va a aclarar, que les va a dejar claros. Así que les dice, podemos decir que Jesús deja claro que el sufrimiento es seguro. Si tú y yo queremos ser cristianos, si queremos vivir como a Cristo le agrada, no nos creamos que todo va a ser color de rosa. Y de hecho, el Señor Jesucristo creo que nos habla aquí de la disposición que debemos tener a sufrir por Él, a sufrir por su causa. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día, dice, y sígame. Ahora, ahí mismo, en el versículo 38, dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Dos preguntas en una, ¿no? Primero, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? Y esto hace un poco alusión a las costumbres que había en el Medio Oriente, no solamente en Israel, sino incluso fíjense, allí en Babilonia, en el imperio también
babilónico, luego también el imperio de los medos y los persas, había la costumbre de que cuando un rey hacía una fiesta, los invitados estaban obligados a beber lo que el rey les daba, porque el no beber lo que el rey les diese era como hacerle un feo, como menospreciarle. Entonces había esa obligación. Y si vemos, ahora que estamos estudiando Esther, el rey Asuero hizo una fiesta, ¿verdad? ¿Que duró cuánto tiempo? 6 meses. 6 mesesotes de fiesta. Y después de eso, como parece que sintió que le era corta, dice otros 7 días más de fiesta. Pero algo que él dice es esto, que a nadie se le obligue a beber. Que el que quiera beber, que beba. Y el que no quiera beber, que no beba. Eso es una señal de un poco de libertad. De decirles, no tienen que beber lo que yo les diga. Y eso era importante, era muy significativo para la cultura. Entonces aquí, cuando el Señor Jesucristo les dice que van a beber, o primero les pregunta que si pueden beber del vaso que Él va a beber, ellos saben que todo aquel que quería estar al lado del rey tenía que beber lo que el rey bebiese, o lo que el rey le dijese. Entonces ellos responden que sí, que pueden, ¿no? Ahora, aquí la copa o el vaso del que el Señor Jesucristo iba a beber, aquí implicaba sufrimiento. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo está orando y le dice, Señor, si quieres que pase de mí este vaso o esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, hablando del sufrimiento por el cual tenía que pasar? Así que los discípulos dicen, sí, nosotros podemos beber del vaso o de la copa que tú vas a beber. Ahora también les pregunta, ¿y vosotros podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ahí ese bautismo recuerden que la palabra bautizo o baptizo significa inmersión o sumergirse de forma total. Y ahí tiene que ver con identificarse con la obra de Cristo, con la entrega de Cristo de una forma plena. Ustedes pueden ser bautizados con mi bautismo, con ese bautismo en el cual yo, por la causa que he venido a este mundo, de servir y de morir, ustedes están dispuestos a morir por mí. No les pregunta si quieren, les pregunta si pueden. Y ellos, ¿qué le responden? Dice, y ellos dijeron en el versículo 39, podemos. Ahora miren, Jesús les hace la aclaración. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, dice, sino a aquellos para quienes está preparado. Ya se les habían adelantado. Ellos que querían ser los primeros, pidiendo un lugar, y resulta que ya estaba dado. Porque a Dios tú no te le puedes adelantar. Dios en su omnisciencia tiene las cosas mucho mejor preparadas de lo que nosotros nos esperamos. ¿Saben qué? A veces nos creemos que Dios está esperándote a ti para llenar ese lugar que tiene vacío para ti. ¿Sabes qué? Si Él tiene un lugar para ti, tiene un lugar especial para cada uno de nosotros, pero no te creas que le vas a ganar a los otros 12. Porque aquí estos dos dicen, vamos a adelantarnos, no sea que a alguno de ellos se les ocurra y nos quiten los principales asientos. Y el Señor Jesucristo dice, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes ya está, de alguna manera podemos decirlo, para los que ya está destinado. Así que les asegura que van a pasar por sufrimiento, pero no les promete que les va a dar, tampoco les dice que no lo van a tener, ¿eh? Yo creo que también cuando lleguemos al cielo, que de verdad los veamos a la derecha y a la izquierda, vamos a decir, oh, se los dieron estos ambiciosos.
Eso sí que a mí por lo menos me sorprendería mucho, ¿no? Porque decir, ay, mira, también podríamos hacer una defensa bíblica de eso, ¿no? Pedir y se os dará. Pidieron y mira, y lo recibieron. No, pero en este caso ellos no, me parece que por la forma en que el Señor Jesucristo los está respondiendo, me parece que no es, pero es eso, es un parecer mío. Pero lo que sí vemos aquí es que el Señor Jesucristo los quiere llevar a una reflexión más profunda. Los quiere llevar a lo que es el carácter cristiano. Y eso es, creo, a lo que nosotros debemos llegar. ¿Cuál es el carácter cristiano? ¿Cuál debe ser el carácter cristiano que nosotros debemos vivir? Ahora, antes de llegar a eso, a la explicación que el Señor Jesucristo da, vemos que los 10 discípulos se enojan por la petición de Santiago y Juan. Miren ahí el versículo 41. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y con toda razón, diríamos, porque les querían quitar el puesto. Pero ellos se creían, todos los discípulos, yo creo que todos se creían especiales y se creían que todos se merecían el principal lugar. Un poco lo que nos pasa a nosotros. Todos nos creemos que nos merecemos lo mejor, porque somos los mejores. ¿O tú te crees un segundón o una segundona? ¿A que no? En mi trabajo yo soy el mejor. Cocinera, la mejor. Carpintero, el mejor. Estudiante, el mejor. De todos nos creemos que somos los mejores. Después nos dan unos baños de realidad y nos damos cuenta de que hay otras personas que están tan cualificadas como nosotros o mejor. Pero mientras que no nos llega eso, mientras que no nos dan un baño de humildad, nos creemos que somos los mejores. Y miren, en realidad somos especiales para Dios y Él quiere lo mejor para nosotros, pero la forma en que Él quiere que alcancemos lo mejor para nosotros no es como los discípulos lo estaban buscando. Hay otra ruta, hay otra forma de hacerlo. Y eso es lo que ahora les va a enseñar a continuación. Y miren ahí, en los versículos 42 al 44, Jesús enseña sobre la grandeza del cristiano. El versículo 42 dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo. El Señor Jesús está viendo lo que pasa, ¿no? Primero, estos dos ahí, Señor, ven para acá, queremos decirte algo. Y ahí la mamá, ya me imagino a los tres aparte, que no oigan los demás. Resulta que ya el Señor Jesús parece que les está aclarando, parece que en voz alta, y todos dicen, mira lo que pidió. Y ya se ponen a discutir entre ellos. Así que el Señor dice, es hora de darles una lección. Así que, ¿qué hace? Los llama, ¿verdad? Mas Jesús dice, llamándolos, les dijo, así como cuando ves a los niños que has comprado solamente un gansito y están peleándose entre ellos y no quieren dar, no, es mío, a mí lo compraron, y el otro dice, no, es para mí. ¿Y qué haces? A ver, vengan, y ya les reparte a cada uno, y dice, toma, un trozo para cada uno, y ya está. Soluciona las cosas, ¿no? Hay que darles una lección, y ya les empieza a decir, hay que aprender a compartir, hay que ser buenos hermanos, hay para todos. Así que el Señor los tiene que tratar así como niños, porque así es como se están portando, como niños, ¿no? Así que dicen, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Lo sabían? Sí. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿será qué? Siervo de todos. Les cambia las cosas.
el que quiera ser grande entre vosotros, tiene que hacerse servidor. El que quiera que ser grande, el que quiera ocupar los primeros lugares, no pelee por ellos, no busca conseguirlos, no busca enseñorearse. Me parece que los discípulos ya estaban empezando a practicar para cuando fueran los grandes señores, para cuando fueran gobernantes. Ya empezaban a enseñorearse, ya se sentían ellos dando órdenes y mandando unos y otros. Y el Señor Jesucristo les cambia aquí la historia. Dice, no, es el servicio. Y fíjense que la palabra aquí que utiliza para servir es la palabra diáconos. La diaconía, que se le llama en griego. Y esa es la palabra que tiene que ver con uno atender a las necesidades de los demás. Así que el Señor Jesucristo les dice, mira, tú quieres ser grande, preocúpate por las necesidades que tiene tu hermano, por las necesidades que tiene el que está a tu lado. Ahí es donde está la grandeza, en el servicio. Tú y yo, si queremos ser grandes, si queremos ser personas realmente importantes, debemos aprender a poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Y eso no va con la filosofía de este mundo. Porque nosotros nos creemos que si actuamos con humildad, que si nos preocupamos por el bien de los demás, que si ponemos antes a los demás que a nosotros, que nos van a pisotear, que nos van a ver como nada, que nos van a menospreciar, y eso no lo vamos a hacer. Yo tengo una dignidad, decimos. Yo tengo valor. ¿Quién se cree este? Y aquí el Señor Jesucristo entonces les cambia el esquema. Les dice, no, ustedes no sigan el ejemplo de los gobernantes de este mundo, porque ellos lo único que buscan es ser servidos. Y tienen mucha gente para su servicio, para su disposición. Y en eso está su grandeza. Pero la grandeza tuya no se mide por cuánta gente está a tu servicio, sino a cuánta gente sirves tú. Y ahí está la gran diferencia. Tu grandeza no depende de cuánta gente está a tu servicio, sino de a cuántas personas estás sirviendo. Y aquí ahora les pregunto, ¿es lícito uno buscar lugares altos, ser gobernantes, estar como líderes en las empresas, tener tus propias empresas? Sí, es lícito, pero ¿cuál es tu actitud cuando estás allí en la cima? Porque sabes que desde una posición privilegiada tendrás muchas más oportunidades para hacer mayor bien al mayor número de personas posibles. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno llega a la cima? Se le sube a uno el poder, se le sube el orgullo. Y entonces en lugar de amar empezamos a menospreciar. En lugar de ver a las personas como seres humanos, los vemos como números, a veces como animales, a veces como máquinas. Y ahí está esa gran diferencia. Sí, debemos tener líderes cristianos en todos los lugares, pero que sean realmente cristianos. La pregunta siempre es, en la posición que tú tienes, en el lugar que tú tienes, ¿de qué forma estás beneficiando a los demás? Y si llegaras a tener una posición más alta, ¿de qué forma serías de más ayuda para los demás? Y otra cosa, ¿de qué forma glorificarías a Dios mejor? ¿Por qué? Porque el llamado de Cristo para el cristiano es a la entrega, no al que me entreguen. Una gran diferencia. Porque a veces somos así, queremos que nos den pleitesía, queremos que nos exalten, que nos adulen, pero eso es un fallo. Y esa es la lección que el Señor Jesucristo le da ahí a sus discípulos. Ahora,
el Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de servicio y entrega. Miren lo que dice el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y miren, parece ser que hasta el capítulo 8 de aquí de Marcos, lo que habla es de quién era el Señor Jesús. Y a partir de allí vemos que se enfoca más en el propósito de su venida. Y por eso dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él está diciendo cuál es su propósito por el cual vino a esta tierra. ¿Para ser servido? No. ¿Podía haber hecho que toda la gente le sirviera? Sí, pero ese no era su propósito. ¿Vino para qué? Para servir. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Y ese rescate por muchos tiene que ver con que, fíjense, una sola persona, todo lo que pudo hacer por la humanidad. Cristo, uno solo, rescata a muchos. Paga el precio del pecado, nuestro pecado, en la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos ser rescatados del pecado, de la muerte, y pudiéramos tener vida eterna. Él lo paga, ese es su propósito. Su propósito es, por el cual vino aquí, es rescatarnos de la muerte eterna, mostrarnos lo que es el servicio. Ahora, ¿cómo puedo yo alcanzar la grandeza? No se alcanza a leer muy bien, pero en Cristo la grandeza se alcanza poniendo el bien de los demás por encima del personal. En Cristo la grandeza no se alcanza yendo como aquí los discípulos, que no se enteren que estoy pidiendo el lugar principal, sino diciendo, Señor, ayúdame para ser útil para los demás. Dame sabiduría para servir, para que mi vida pueda ser de bendición para otros, para que mi vida pueda ser de apoyo para otros. Y fíjense que esta mañana estuvimos haciendo un estudio bíblico aquí esta mañana, y me gustó algo que vimos, y se encuentra en Primera de Juan. Fíjense lo que dice, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 15, dice, todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y cuando pienso en esto, digo, wow, pues ¿qué significa aquí la palabra aborrecer? Y me voy a ver la palabra, lo que significa en griego, y resulta que ni siquiera, sí, en algunas ocasiones llega a hablar de aborrecer, de tener odio uno hacia las personas. Pero ¿saben qué? La palabra esa, su sentido es el valorar a la gente menos que a ti mismo. Si tú valoras a la gente como inferiores a ti, dice que eres tenido como un homicida. Digo, wow. Y lo que Cristo hace es valorar la vida de los demás por encima de la suya. ¿Eso es fácil? No. Siempre que hablamos, mira, les voy a decir, cuando conozcas a una persona, si no tienes nada de qué hablar, empieza a preguntarle de sus hijos, de su familia, de sus logros, y verás que enseguida te va a decir todas las cosas buenas que han logrado sus hijos. Hasta yo lo hago. Porque uno se deleita en el yo, en mis logros, en los triunfos que tengo. Pero en el hablar uno de sus logros, de sus metas, de sus sueños, nos olvidamos de los demás.
y nos creemos que la gente no es nada comparada conmigo. Eso es el carácter anticristiano. Poner mis intereses, mi vida, mi persona por encima de los demás. Y el Señor Jesucristo hizo totalmente lo opuesto. Vamos a concluir con Filipenses capítulo 2. Miren lo que nos dice aquí en Filipenses. Dice en el versículo 2 del capítulo 2, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora miren, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo no buscó su propia gloria, se la dieron. Dios honra a aquellos que le honran. Busca glorificar a Dios con tu servicio y Dios te pondrá en tu sitio. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por el privilegio que tú nos das de meditar en tu palabra, y por favor te pedimos que nos ayudes para que tengamos un carácter que sea cristiano, un carácter que te agrade, que te honre. Y Señor, por favor, líbranos de ese sentido de superioridad. Líbranos, Señor, de esa egolatría en la que nos creemos que somos el centro, que somos lo más importante, porque en realidad, Señor, el más importante eres tú. Y Señor, queremos darte a ti el lugar que te mereces. Y Padre, te ruego por cada uno de los que estamos aquí, por ese lugar en el que tú nos has puesto, que podamos, Señor, ver cómo podemos beneficiar a los demás, que podamos buscar maneras sabias de hacer bien a los otros, que busquemos maneras sabias de glorificarte, de honrarte, de ponerte a ti en el centro, porque tú, Señor, te lo mereces. Señor, por favor, bendícenos, danos de tu fortaleza, danos de tu sabiduría, danos de tu paz, danos de tu dirección, porque la necesitamos. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.